la figura de Juan Carlos Upegui es la representación de Daniel Quintero y de todo ese equipo que acabó con Medellín en los últimos 4 años. Pero esto no puede ser solo mano dura, o solo decretos, o solo mayor fuerza o pie de fuerza. Hay que activar todos los programas sociales de la alcaldía para que se haga una intervención integral, y ahí es donde de pronto nos está faltando más. Lo primero era poner la casa en orden. Luego de ese tsunami de corrupción que pasó por estos 4 años, en lo personal creo que nos falta mucho en materia, por ejemplo, de habitantes de calle. Pasamos de tener 3.000 habitantes de calle a tener más de 9.000. Otro reto que yo veo que para mí es muy importante dentro de EPM es qué vamos a hacer con Afinia. No tener esa carga de esa infraestructura tan grande que son las torres, sino más bien alquilar las torres, pero no tener que estar gastando muchos recursos en mantenimiento y obviamente en tenerlas a punto en tecnología. ¿Por qué el sector turismo y entretenimiento? Pues porque es el que nos está mostrando en los indicadores económicos que es el sector que viene creciendo de manera exponencial en los últimos 4 o 5 años. Conversaciones en CTX. Bienvenidos a Conversaciones CTX. El alcalde Federico Gutiérrez cumplió sus primeros 100 días en esta semana y queremos evaluar con un concejal de su bancada cuál ha sido el desempeño, lo bueno, lo malo y lo que hay que mejorar en este prácticamente cuatrienio que le falta al alcalde de Medellín. Y para conversar sobre este tema estamos con el concejal Alejandro de Bedú, a quien le damos la bienvenida, concejal. Jaime, muchísimas gracias y bienvenidos pues aquí al recinto del Consejo. Felices de poder compartir con toda la audiencia de ustedes pues todos los retos que tenemos, todo lo que hemos vivido en estos primeros 100 días o en estos primeros meses, y estamos listos para contarle a la comunidad pues cuál es nuestra visión y nuestro contexto de todo este trasegar en lo público. Bueno, 100 días. 100 días, esos términos perentorios son a veces fastidiosos, pero digamos que se usa como para evaluar el desayuno, para ver cómo va a ser el almuerzo y la comida. ¿Cómo evalúa usted estos primeros 100 días? 2 aspectos que usted quiera resaltar. Lo primero es que han sido 2 meses o 3 meses muy intensos desde lo mediático, lo público, y han sido unos desafíos muy grandes en materia de recuperar la confianza de la ciudadanía, no solo por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sino también de las diferentes instituciones que quedaron por el piso luego de 4 años de mala administración, de presuntos casos de corrupción, de decirle mentiras a la comunidad, de dividir a la ciudadanía. Y era un reto muy grande porque hay mucha expectativa en torno a estos nuevos liderazgos que surgieron en el Consejo. Pues mira, el Consejo se renovó en un 86%. Por lo menos. Claro, hay un mensaje muy contundente de la comunidad también. Y también mucha expectativa en torno a la segunda alcaldía de Federico Gutiérrez. Y ahí pues podemos abordar una serie de temas importantes que surgieron en estos primeros 100 días. Lo primero era poner la casa en orden. Es decir, ¿qué se recibe? ¿Cómo quedan las finanzas del distrito luego de ese tsunami de corrupción que pasó por estos 4 años? 2, empezar a recuperar los programas y proyectos y temas básicos de la ciudad, como son las basuras, los jardines, el tema de seguridad, el tema de EPM, el gobierno corporativo de las diferentes instituciones, volver a nombrar personas técnicas y no pagar favores políticos en cada una de estas entidades, y eso se ha venido cumpliendo a cabalidad. Ahora bien, como tú lo dices, hay unos retos muy grandes. En lo personal creo que nos falta mucho en materia, por ejemplo, de habitantes de calle. Terrible problema el de habitantes de calle. Problema muy complejo que ha venido creciendo en los últimos 3 años fuertemente. Pasamos de tener 3.000 habitantes de calle a tener más de 9.000, se creció en un 150%. Ahí el plan de desarrollo de Federico Gutiérrez debe de tener una estrategia muy contundente porque es una población que hoy en día está necesitando el acompañamiento. Otro tema que yo creo que ha sido un reto no solo para Medellín, sino para el área metropolitana, es todo el tema de calidad del aire. Pues ahorita estaba la directora del área metropolitana decretando otras medidas adicionales porque no hemos sido capaces de contener toda esta emergencia ambiental
y de la calidad del aire, que está poniendo en riesgo algunos grupos poblacionales, en riesgo la salud, sus pulmones y a la hora pues de llevar a cabo nuestra vida. Otro reto que yo veo que para mí es muy importante dentro de EPM es qué vamos a hacer con Afinia. Ese es un dolor de cabeza y con la en Chile, Antofagasta. Y Antofagasta y todas esas inversiones que hay en diferentes partes del mundo. Yo creo que ahí EPM tiene un reto muy grande de tomar decisiones oportunas y rápidas para que no siga teniendo o cargando ese lastre de malos negocios que se dieron en el pasado. Tigo Une, la participación que tiene EPM en Tigo Une, yo creo que ahí se tienen que tomar decisiones en los próximos días, porque hoy en día seguimos siendo el socio bobo de una entidad como es Millicom, que tiene toda, digamos que toda la capacidad, y luego de la negociación que se dio en su momento, pues tienen la gestión completa de esta entidad, y EPM es un socio bobo que hoy es muy difícil que tome decisiones, pero a la hora de capitalizar, tiene que salir EPM siempre a capitalizar esta compañía. Pero hablando de Millicom, hay una queja de la ciudadanía que dice, bueno, ¿y por qué el alcalde le vendió otras torres a una empresa que finalmente Millicom es socia de esa empresa? ¿Qué hay que decir al respecto? Claro, porque es que yo tuve la oportunidad de estar en el empalme de EPM en donde se abordó este tema, y es que Tigo viene dando unas pérdidas, lo cual tiene toda una estrategia tanto comercial, financiera y estratégica para no convertirse en un desagüe, no solo para Millicom como socio, sino para EPM. Entonces tiene que tomar varias medidas. Lo primero fue que la subasta 5G no la hicieron solos, se tuvieron que aliar con Movistar para poder ser atractivos en el mercado. Dos, el tema de vender unas torres. ¿Por qué? Porque eso es como en los carros, que hoy en día se está dando mucho el renting o el leasing, en donde tú no eres dueño del carro, tú alquilas el carro y no te tienes que preocupar por el tema del mantenimiento, por el tema de lavar el carro, de organizarlo. Eso mismo pasa, es no tener esa carga de esa infraestructura tan grande que son las torres, sino más bien alquilar las torres, pero no tener que estar gastando muchos recursos en mantenimiento y obviamente en tenerlas a punto en tecnología, porque la tecnología va cambiando muy rápido. Entonces estratégicamente Tigo tenía que tomar varias decisiones pues para que no se viera afectada más económicamente con toda esa carga que trae de infraestructura, especialmente energética. ¿Usted está de acuerdo entonces con la venta de Tigo Une para que salga de lo que es el erario, el patrimonio de Medellín? Esa es una pregunta muy interesante y que se está en estudio en este momento, una viabilidad técnica, jurídica y económica, pero es una realidad que dentro de la estrategia de EPM y de todos sus negocios, pues el tema de telecomunicaciones es un tema que no va al mismo ritmo que van las otras compañías. Entonces, más allá de si se vende o no se vende la participación de EPM, es que en el momento que se tome la decisión no haya una coyuntura política como la que hubo el año pasado, en donde técnicamente se tenía que vender, pero políticamente no le quería el consejo anterior entregarle más recursos. No había confianza. No había confianza. Ajá. Entonces, ahora vamos a encontrar una compañía donde hay confianza, con el nuevo gobierno de EPM, en cabeza de John Maya, gerente, el alcalde Federico Gutiérrez, y un consejo que entre a estudiar puntualmente pues cuáles son los beneficios, cómo vamos a cuidar los recursos públicos y que EPM no siga perdiendo dinero por mantenerse en esta alianza con Millicom. Cambiemos de tercio y vamos al plan de desarrollo. Hay mucha expectativa, cómo se va a organizar. Sin embargo, hay algunas críticas en el sentido de que se le prioriza el sector turístico y no el sector industrial, siendo el sector industrial el que genera el 52% de los empleos. ¿Qué hay que decir al respecto? A ver, el tema del plan de desarrollo, digamos que hay una expectativa muy grande, puesto que va a ser la hoja de ruta para los próximos 4 años. Hay una realidad, y es que los programas y los proyectos que queden estipulados dentro del plan de desarrollo hay que garantizar que sean financiados netamente con recursos de Medellín, porque si
nos quedamos esperando a que sean recursos conjuntos con la nación, son proyectos que nacen muertos. Y el ejemplo más claro es la noticia de los 13 vagones nuevos que vienen para el metro de Medellín, para descongestionar y para tener más frecuencia en el sistema. Normalmente esto hubiera sido un proyecto en alianza alcaldía, gobernación y la nación, pero efectivamente el relacionamiento y lo que está pasando entre el presidente Petro y esta región de Antioquia, pues evidentemente los paisas tenemos que autogestionarnos nuestros programas y nuestros proyectos y autofinanciarlos. Pero hay que rescatar una situación y es la siguiente. Federico Gutiérrez ha manejado un diálogo propositivo, positivo con el gobierno central en unas circunstancias muy difíciles, con un ambiente muy enrarecido. Sin embargo, el alcalde ha manejado un relacionamiento bastante favorable. Sí, yo creo que ese ha sido digamos que uno de los logros muy importantes de Federico. De Federico se dijo mucho cuando se lanzó a la alcaldía y ganó, que iba a pelear directamente con Petro, que iba a ser una rivalidad permanente, pero el alcalde Federico Gutiérrez es muy inteligente y sabe que esto no es de personas, esto es de instituciones, la institucionalidad, y él, como todo un demócrata, tiene que mantener la institucionalidad. Él, en su calidad de alcalde de Medellín, que representa más de 2,5 millones de personas, y el presidente Petro, en calidad de presidente, tienen que trabajar conjuntamente de una forma armónica, de una forma en donde haya una buena comunicación, un buen relacionamiento, pero es evidente que ha sido Federico el que más le ha coqueteado al presidente, más que el presidente a esta región, y obviamente pues por la coyuntura que se ha dado con el gobernador, que se ha sido más de frente, más frentero en torno a la famosa frase de ni raja ni presta el hacha, o que por lo menos si no va a hacer, pues entonces deje hacer. Correcto. Entonces yo creo que ahí va a haber un reto muy importante, porque todo este contexto político va a tener injerencia en los planes de desarrollo municipales, no solo en Medellín. ¿Cuál va a ser la voluntad política del presidente para apoyar, para acompañar proyectos estratégicos en las regiones? Porque algo que estamos seguros es que Colombia lo vamos a sacar adelante desde las regiones, y por eso ese plan de desarrollo que va a entrar al Consejo de Medellín ahorita, el 1 o el 2 de mayo, se van a dar las discusiones durante todo el mes de mayo, y la idea es que a finales de mayo se pueda aprobar un plan de desarrollo acorde a las necesidades actuales de la ciudad, que ahí conecto con la primera pregunta, y es ¿por qué el sector turismo y entretenimiento? Pues porque es el que nos está mostrando en los indicadores económicos que es el sector que viene creciendo de manera exponencial en los últimos 4 o 5 años, en donde pasamos de tener 120,000 turistas al año a el año pasado cerrar a 1,5 millones de turistas, que pasamos del 3% del PIB de la ciudad que daba el sector turismo a cerca del 7% del PIB, en donde vamos viendo un incremento de la creación de empresas en torno a el turismo en temas de servicios para poder acometer toda esa llegada de turistas que están llegando. Pero a la par se nos explota un tema tan complejo, una bomba terrible, una bomba de tiempo muy fuerte, que ni cuando estuvimos en campaña el año pasado, ni cuando tratábamos de mirar todo lo que estaba pasando en Medellín, era un tema que estuviera en el panorama tan visible, porque siempre ha existido. Lo que estaba latente, se sentía, latente, pero este es un tema que ya fue una bomba que le estalló a Federico en estos primeros días, y que lo ha venido abordando con toda la capacidad del Estado, articulando las diferentes instituciones y mandando un mensaje a nivel nacional, y es la protección de los niños, niñas y adolescentes la tenemos que hacer entre todos. Yepes, Garcés y Asociados. Especialistas nacionales e internacionales en derecho administrativo, tributario, laboral, corporativo y civil. ¿Usted está de acuerdo con todas las medidas que tomó Federico, o hubiese hecho algo diferente a lo que hizo el alcalde en su momento? En principio, y lo hemos hablado con él en privado, estoy totalmente de acuerdo con las decisiones que se han tomado, pero esto no puede ser solo mano dura, o solo decretos,
o solo mayor fuerza o pie de fuerza. Hay que activar todos los programas sociales de la alcaldía para que se haga una intervención integral, y ahí es donde de pronto nos está faltando más el acompañamiento social, porque no es solo mano dura, punta de decretos o de toques de queda o de cierres de zonas o restricciones horarias, sino que también debe llegar la oferta social a todos estos sectores, puntualmente a estos niños, niñas y adolescentes que hoy en día no tienen claro su proyecto de vida. Bueno, volvemos a cambiar de tercio. Usted ha sido el abanderado, llamémoslo así, de dejar al descubierto las inconsistencias, incoherencias, faltas de integridad del concejal Upegui. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de Juan Carlos Upegui en este periodo en el Consejo, que aparentemente va a terminar muy pronto? A ver, yo a Upegui no lo conocía en lo personal, sino que lo que se había podido conocer de él en torno a la campaña política cuando él fue candidato a la alcaldía, nosotros sabíamos desde el principio que él estaba incurriendo en una inhabilidad, porque estaba incurriendo en alguno de los casos que trae la ley de inhabilidades e incompatibilidades a la hora de acceder a un cargo de elección popular. Y digamos que eso no nos compete a nosotros como concejales definir si está inhabilitado o no está inhabilitado, eso ya lo están manejando directamente las autoridades encargadas. Pero lo que sí nosotros teníamos claro es que la figura de Juan Carlos Upegui es la representación de Daniel Quintero y de todo ese equipo que acabó con Medellín en los últimos 4 años. Y por ende, en este recinto, pues él tenía el micrófono y la voz de responderle a la ciudadanía frente a todos los hechos de corrupción que se dijeron acá en el recinto del Consejo, y que era él el que tenía que poner la cara a la ciudad. Y obviamente dejar en evidencia no solo los casos de corrupción, sino los atornillados, que es un descaro lo que pasó y lo que todavía hay en algunas entidades, cómo hicieron toda una cantidad de jugadas jurídicas para dejar amarrados diferentes personajes en diferentes Lo del área metropolitana es un insulto a la ciudadanía, al erario, a los impuestos, a la decencia. Totalmente, es que acuerda que Medellín aporta el 70% de los recursos del área metropolitana, y ahí dejaron atornillados un montón de funcionarios, pero no solo fue en el área metropolitana. En EPM intentaron dejar a María Camila Villamizar atornillada, la presión ciudadana y nuestra hizo que tomaran buenas decisiones y la declararan insubsistente y la sacaran. Lo mismo pasó con la asistente de Carrillo, lo mismo pasó por ejemplo en Ruta N, como con 7 u 8 funcionarias. Ruta N duele. Ruta N duele, por eso tengo una comisión accidental en torno a Ruta N. Ruta N la tenemos que sacar adelante y rodearla. Porque es que estuvo abandonada durante 4 años, y uno, pensando desde la parte económica, Ruta N es la punta de lanza para el desarrollo de Medellín, de Antioquia y por ende de Colombia, porque es que la investigación es la innovación, es la actualización de ciudadanía, de tecnología, de inventiva. O sea, es muy importante Ruta N. Ruta N, yo digo que hoy en día puede ser una de las entidades más necesitadas y que la ciudad está pidiendo a gritos que renazca y que resurja, porque perdió el foco totalmente en los últimos 4 años, se convirtió en un operador de programas y proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico. No, Ruta N debe ser esa entidad que lleve la batuta y que le dé línea en políticas públicas y en enfoque a toda la ciudad, porque no es solo a la alcaldía o el distrito, en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y es volver a traer la inversión extranjera, es volver a traer todas esas personas creativas y talentosas que tiene Medellín para poderlas llevar a otro nivel. Finalmente, porque el tiempo apremia, yo veo, cuando veo Twitter y veo algunas publicaciones del exalcalde, yo digo, este señor se levanta con una obsesión, y es ver cómo va a molestar a Federico Gutiérrez hoy. Pero debajo de eso, yo percibo una intención de adelantar un proceso de revocatoria contra Federico Gutiérrez.
¿Usted está de acuerdo con lo que estoy afirmando o tiene otra percepción? Yo lo que veo, Jaime, ahí es que veo a una persona que está viuda del poder, que está muy solo. Veo a un Daniel Quintero cada vez más solo. Y esto lo lleva a un grado de desesperación y de desespero por retomar el poder en algún momento, que está atacando por cualquier cosa a Federico Gutiérrez. Lo que yo le digo a Federico es que no se puede dejar desconcentrar. No puede parar esa senda y ese camino que trae de recuperar la ciudad, de poner la ciudad en orden y poner todos estos proyectos adelante. O sea, para usted, Daniel Quintero es un distractor o está intentando distraer. Está intentando distraer no solo a Federico, sino a su grupo de secretarios. ¿Cómo es que llevando 2 o 3 meses él pide en Twitter que cambien al secretario de seguridad? Una persona que... no, desde el primer día. Desde el primer día. Ajá. Entonces son incoherencias que son distractores y que no podemos caer en el juego de él. Lo que se debe hacer es que él, yo creo que sí tiene mucho miedo porque la justicia le está respirando en la nuca, está muy cercano. Lo que va a pasar esta semana va a ser muy contundente. Lo van a inhabilitar por 15 años y ahí lo más probable es que él vaya a la Corte Interamericana, que él ponga pues el grito en el cielo y demás. Pero es una persona que ha contado con suerte, ya que las instituciones, tanto la Fiscalía, la Contraloría, la Personería y la Procuraduría, están en deuda con Medellín y no han sido capaces de darle un mensaje muy contundente a Medellín, que los corruptos, porque es que hoy en día usted coge a un joven y dice, no, pues esta gente hizo y deshizo con Medellín y no les pasó nada. No, aquí tiene que ser muy contundente y hay que mandar mensajes a las nuevas generaciones, que los recursos públicos son sagrados, que no hay que decirle mentiras a la gente, que hay que tener una muy buena administración de los recursos, cosa contraria a la que pasó en la alcaldía Daniel Quintero. Pero yo no creo que vaya a pasar lo de la revocatoria, porque es que hoy en día un alcalde con una popularidad de Federico, con más del 80% de aprobación en la ciudad de Medellín, va a ser muy difícil que una persona de estas recoja unas firmas para una posible revocatoria. Y un caudal electoral como el que tuvo Federico, es que es el alcalde más votado en la historia. Más de 700,000 votos. Entonces yo creo que ahí eso serían ya patadas de ahogado de Daniel Quintero, pero pues si va a hacerla, pues bienvenida, esta es la democracia y se darán todas las garantías para que lo haga. Pero yo creo que el hombre hoy en día se siente tan desesperado, tan solo, tan atrincherado en su propio círculo, que lo que le va a pasar esta semana de su inhabilidad y lo que viene avanzando en las otras investigaciones que tiene en Fiscalía, en Procuraduría y en Contraloría, pues yo creo que se le va a dar su merecido. Pero yo creo que ya, digamos que la sanción social y el merecido ya se lo dio la comunidad en las elecciones pasadas. Sí, la revocatoria social se dio. Se dio. Ajá. Y yo creo que eso es importante porque Medellín se movilizó a votar en contra de él y a mandar un mensaje muy contundente que no queremos más corrupción, que no queremos más gobiernos que lo que quieran es destruir la ciudad y que pongan por encima otras cosas diferentes al bien social. Entonces yo creo que ya lo que falta es que la justicia lo ponga en su lugar. Alejandro de Bedut, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tenemos otros temas que hablar en una próxima entrevista, en una próxima oportunidad. Claro que sí, por acá siempre bienvenidos aquí a la oficina. Los esperamos ahorita en todo lo que se viene el plan de desarrollo para que miremos bien los programas y los proyectos estratégicos de las líneas estratégicas del plan de desarrollo. Y aquí siempre van a encontrar un concejal de puertas abiertas, no solo para los medios de comunicación como ustedes, sino o para las revistas digitales como ustedes, sino obvio para toda la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a ustedes, muy amables por habernos acompañado. Nos vemos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto.